Saludos cordiales, estimados diplomantes. A continuación se realizará la explicación de las orientaciones didácticas que corresponden a la semana 3. Para ello, nos adentramos al documento para revisar en cuanto a la unidad temática 3 que responde al título Adecuación y elaboración de estrategias metodológicas, que tiene como propósito pedagógico desarrollar habilidades creativas y metodológicas en los maestros y maestras para la producción de materiales y recursos didácticos que contribuyan a desarrollar procesos educativos brindando la adecuada atención e intervención dentro del aula, respondiendo a las necesidades y características de los estudiantes de distintos grados. En la consigna, como actividad 1, tenemos creación de materiales y recursos didácticos. Para ello, ¿qué es lo que debemos considerar? Punto número 1. Para realizar la creación de estos materiales y recursos didácticos, debemos tener en cuenta las necesidades educativas que se presentan en aula a partir de la guía didáctica y el diagnóstico que ya se hubiere trabajado en semanas anteriores, el cual pues va a ser útil para poder trabajar en esta guía de trabajo que está como consigna en la actividad 1. Punto número 2. El diseño de la guía de trabajo debe tomar en cuenta ciertos elementos del currículum, los momentos metodológicos de la planificación, que enseguida vamos a mencionarlos de manera más clara. Para ello debemos incorporar y tener en cuenta los materiales y recursos didácticos a utilizar, elaborados, creados para los estudiantes, los cuales vayan a apoyar en todo este proceso educativo y formativo en el aula. Punto número 3. Se debe analizar el diagnóstico y la guía didáctica de la semana 1 y 2. Repasamos este diagnóstico y esta guía que en anteriores actividades fuimos trabajando, tomando en cuenta la parte metodológica que tiene que ver con los contenidos, recursos materiales, a las necesidades educativas que cada diplomante describió e identificó. El punto número 4, de acuerdo al análisis, seleccionar los contenidos que sean parte de la creación y utilización de materiales y recursos metodológicos didácticos, tomando en cuenta los contenidos del currículum base. Punto número 5, priorizar y seleccionar los contenidos para la creación y producción de materiales y recursos didácticos para los estudiantes. El punto número 6, para la implementación se debe tomar en cuenta la característica, la particularidad que tienen los estudiantes. Y el punto número 7 es analizar el contexto donde se van a utilizar estos materiales y recursos didácticos que han sido creados por los maestros y maestras para estudiantes, en este caso con necesidades auditivas. Tomar en cuenta este punto. También tenemos en el punto número 8 es determinar el contexto, dónde, en qué unidad educativa se va a realizar, en el que se va a implementar todo este material y recurso didáctico para los estudiantes. Punto número 9. Al elaborar la guía de trabajo, incorporando lo que son los recursos materiales didácticos, van a ser estos implementados en toda la población estudiantil. Y como punto número 10, vamos a presentar a continuación un formato para que se pueda ordenar el trabajo y presentar. ¿Qué es lo que sigue en cuanto a la estructura? La carátula que corresponde desde la UP con los datos referenciales que deben colocar de manera clara, el objetivo holístico que corresponde al PDC de su plan curricular, los contenidos que también se debe elegir tomando en cuenta la necesidad en cuanto a las dificultades auditivas. Tener en cuenta que estos contenidos deben ser recuperados, extraídos de los contenidos del currículum base.
Tomar en cuenta los momentos o estrategias metodológicas que vamos a ir trabajándolos en este cuadrito que corresponde también al formato del PDC. Aquí tenemos lo que vienen a ser los momentos, práctica, teoría, valoración y producción. El procedimiento, el cómo se va a desarrollar, cómo es que se va a trabajar en aula con los estudiantes en la aplicación de estos recursos, de esta creación de materiales y recursos didácticos. El lugar donde se lleva a cabo, el tiempo, si es necesario, colocar el tiempo, cuánto tiempo conlleva desarrollar toda esta estrategia. La evaluación, entendemos por evaluación de que todo trabajo debe tener en cuenta criterios de valoración que deben estar acordes y en relación con el objetivo holístico en los cuales fuimos trabajando las diferentes dimensiones. Los resultados se van a verificar en esta evaluación, también en la parte de la producción, producto. Y la autoevaluación es meramente la valoración personal que los estudiantes van a realizar hacia sí mismos durante el trabajo, durante el desarrollo de la estrategia. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, debemos entender por conclusiones es repasar los puntos principales, enfatizar la importancia, en este caso, de la creación de este material y recurso didáctico, retomar el resultado y la repercusión que va a tener, teniendo en cuenta el contenido, y bueno, motivar para que se pueda seguir reforzando la temática, de esa manera relevar en esta parte de la conclusión. Y en cuanto a las recomendaciones, debemos tener en cuenta para redactar este punto, construir oraciones claras, concisas, de sintaxis sencilla y bien ligadas. Ordenar estos componentes de la oración, evitar los elementos superfluos, siempre seleccionar palabras claras y precisas, evitar los tecnicismos innecesarios y a ello utilizar sobre todo la relevancia, es decir, y que la recomendación sea la acción y la consecuencia de poder sugerir algo, brindar con respecto a la aplicación de esta elaboración del material y recurso didáctico. En cuanto al punto 9, es necesario complementar con anexos como ser imágenes, gráficos, todo material extra que haya apoyado y que apoyará toda esta presentación en cuanto a la elaboración de material y recursos didácticos. Es necesario trabajar tomando en cuenta la bibliografía y siempre utilizando las normas APA para evitar plagios, copia-pegas y pueda hacer la tarea de manera personal bien auténtica. Continuamos con el siguiente cuadro, tener en cuenta que el formato para que se pueda presentar este trabajo, hace rato mencionábamos, en cuanto a las normas APA, tener en cuenta el tamaño de hoja, carta, fuente Times New Roman, el tamaño es 11, el interlineado es 1.5, los márgenes superior, derecho e inferior 2.5, el izquierdo es 3 centímetros y la numeración de páginas en la esquina inferior, pero debemos tener en cuenta que solamente el contenido se debe numerar, más no las carátulas, si hubiere índice, los anexos, la bibliografía no se enumera. Y en cuanto, para poder ya presentar este producto que corresponde a la primera actividad, esta guía de trabajo, que va a ser la creación de materiales didácticos y recursos didácticos para los estudiantes. Y para ello, pues, se va a utilizar diferentes recursos que estos están anotados en esta orientación de manera general,
que ustedes pueden utilizar otros más. Entonces tenemos la computadora, los textos académicos, plataforma, textos de apoyo, entre otros. Los criterios de evaluación es necesario para que se pueda valorar esa presentación de la guía de trabajo. Es la capacidad de reflexión y análisis que realizaron durante el proceso de su elaboración, la capacidad de síntesis, los indicadores evaluativos, qué criterios están utilizando para poder evaluar en cuanto a la aplicación de este trabajo, el formato y la creatividad, es decir, respetar el formato, teniendo en cuenta la creatividad, evitar que haya, por ejemplo, en los márgenes algún tipo de gráficos que no corresponden. Originalidad, nos refrendamos en lo que es normas APA, bibliografía, para que aquello nos suene que estamos nosotros siendo dueños de ideas que no nos corresponden. Tenemos también los recursos adecuados para la población educativa, si realmente aquello fue innovador para que este criterio pueda ser relevante. A ello también tenemos lo que es la siguiente actividad número 2, la elaboración de la infografía. En cuanto a la consigna, se analizan los materiales y recursos que se presentó en esta primera actividad explicada y a ellos se selecciona de acuerdo a procedimiento e importancia. Pueden también tomar en cuenta otros indicadores para poder trabajar en la infografía. Pueden elegir un programa de edición gráfica para la presentación de su selección. Entre ellos se puede recomendar lo que es un Piktochart, un Canva, un Genially, etc. Elaborar el infograma de impacto que cuente con los materiales de manera relevante, materiales recursos que se implementó en la anterior actividad. Para los estudiantes, una vez que se haya trabajado de esta manera, subir este archivo a plataforma teniendo en cuenta que tiene que estar convertido en PDF o en JPG y para que no tenga problemas al cargar. Entonces este archivo debe ser ligero. En cuanto a la estructura, tener en cuenta los aspectos clave. No podemos ya extendernos en la infografía. De por sí ya hay plantillas en infografías predeterminadas, pueden utilizar aquellos o empezar de cero. Entonces es necesario utilizar toda esa información realizada en la actividad 1 y jerarquizar todos estos datos. Se elige un modelo, a ello pues recomendamos el programa que pueden ustedes utilizar y ahí ya tienen plantillas de cero o plantillas predeterminadas. También conlleva y repetimos, al diseñar esta infografía se toma en cuenta de manera relevante los materiales, recursos didácticos que se ha ido elaborando para la aplicación de los estudiantes. Siempre tener en cuenta de incluir autor y fuentes. Habíamos indicado de que es necesario que podamos contar con la parte de bibliografía. Concluimos de esta manera que el producto va a ser el infograma que va a causar gran impacto y que debe tener impacto. Los recursos, entre ellos computadora, texto académico, plataforma u otro material que cada uno de ustedes pueda realizar. Los criterios de evaluación, la capacidad de análisis reflexivo en cuanto a la construcción del infograma, la metodología que van a utilizar, la creatividad, que es muy importante en este tipo de trabajos, la capacidad de precisión para no extendernos en cuanto al texto. Y concluyo con esta frase de Roy Bennett: el camino hacia el éxito y la realización personal está lleno de desafíos y obstáculos, pero cada desafío superado se acerca un paso más a tus metas. Recuerda que el viaje es tan importante como el destino.
Muchas gracias, espero haber contribuido con este granito de arena. Será hasta otra oportunidad.